Y de ahí viene un poco la exhortación de esta mañana de cómo la Iglesia debe de ocupar un papel importante en este tiempo de intercesión, de oración, de petición a Dios, por toda la gente que está lejos, ser consciente de la necesidad que tenemos de Dios. A veces la gente vive en sus haceres diarios hasta que la vida se les trunca o hay cualquier tipo de situación difícil. Y a mí en esta mañana me gustaría que fuéramos conscientes del tiempo que el Señor nos ha permitido vivir y de la responsabilidad que tenemos de el tiempo que Dios nos va a permitir estar. A veces no sabemos cómo la vida se tuerce. Hace poco, hace escasamente una semana, perdimos un comerciante de la Plaza de Abastos, muy conocido por toda Antequera. Pues hace cuestión de 8 o 9 meses cogió una enfermedad y en un año murió. Estaba todo bien hasta que la vida se trunca. Y la Iglesia y nuestra fe debe ser consciente de esa necesidad que nosotros tenemos de poder interceder por el mundo, de poder interceder por Antequera, de poder interceder por la comarca. Hermanos, a veces el peso que Dios pone en el corazón de nosotros no es en vano, hay una necesidad muy grande de interceder. Podemos vivir parte de nuestra vida distraído como vive mucha gente en el mundo y tenemos la libertad de hacerlo y tenemos la necesidad también de disfrutar y de estar en descanso. Pero hay una necesidad mayor y es que el mundo se pierde sin Cristo. Y hay un peso grande en el corazón de los creyentes de poder hablar de Jesús. Y en esta mañana a mí me gustaría recomendaros una película. No sé cuántos tenéis Netflix, la mayoría sí. Netflix, Disney y demás. Yo ya lo dije un día, pero ya la he visto 3 veces. Y cada vez que yo la veo, pues, me aporta beneficio. Se llama El niño que dominaba el viento. No sé cuánto la habéis visto. Pero es una película que es un superarse a las dificultades, es un poner deseo, empeño en poder salir de los problemas que muchas veces se cruzan. Y cuenta la historia de una familia africana que vive en un poblado donde sufren una gran sequía. De tal manera que ellos pues se roban las provisiones unos a otros y lo pasan muy mal. Y el niño tiene ciertas dificultades para estudiar y para poder ayudar a su familia y se le ocurre pues usar la fuerza del viento para sacar agua de un pozo. Y así, no solamente él ve realizado lo que él estaba convencido que podía dar resultados, sino que saca a flote a todo un pueblo, sacando agua de un pozo para que puedan tener por lo menos 2 cosechas al año con agua. Y es bueno, hermanos, que nosotros podamos ver que a veces nuestros esfuerzos, nuestra dedicación, nuestra responsabilidad, nuestro sacrificio, nuestra entrega, a lo mejor es mucho lo que nos exigen las circunstancias, pero es que hay mucha gente que se va a beneficiar de tu trabajo, de tu responsabilidad, de tu sacrificio. Y a veces las dificultades pueden que superen los deseos y puede que haya un desánimo de querer tirar hacia adelante. Pero en este tiempo, yo no sé cuánto estáis viendo las Olimpiadas Paralímpicas. Las Olimpiadas Paralímpicas son todos los deportistas que tienen un defecto físico. Y si tenéis oportunidad, algún tiempo echarle para ver. Pero os podéis encontrar con deportistas que no tienen brazos, deportistas que les falta una pierna, que son ciegos, que son sordos. Es curioso, Es curioso ver cómo
en muchas ocasiones la gente que más dificultad tiene para abrirse camino son la gente que más empeño tiene en no rendirse, en no ver barreras, en no ver obstáculos, sino que ponen todo el empeño y todas las ganas que hay habidas y por haber para conseguir llegar a su objetivo o cumplir una meta. Y indudablemente físicamente tienen 10 millones de veces más dificultades que nosotros. Lo que los tiene que hacer reflexionar es que si ellos pueden, con tantas dificultades y con tantas situaciones físicas, nosotros no sé por qué en ocasiones nos venimos tan pronto abajo a las menores de cambio. Las cosas de Dios indudablemente suceden de manera diferente a cómo el mundo se organiza y cómo el mundo se envuelve. Pero esta gente deportista paralímpica son gente que a mí me reta. Es curioso, ¿eh? El otro día vi un nadador sin brazos. Sin brazos. El entrenador tenía un paño de tela, cogió a la boca del entrenador y el nadador en el agua cogió a la tela del entrenador para saltar. Totalmente impedido. Y moverse en el agua sin brazos es tela de difícil. Pero fue bueno ver a deportistas parapléjicos jugando al baloncesto. ¿Habéis visto alguna vez un partido de baloncesto en silla de ruedas de gente parapléjica? Es retante. Es muy retante. O correr en bicicleta sin una pierna. Y todos ellos durante 5 años han estado preparando esa competición a pesar de sus dificultades y a pesar de sus obstáculos, pero han conseguido ir. Y los escuchan hablar y de todos ellos sacan un factor común que es ese afán de superación, ese afán de no ver obstáculos, ese afán de tirar hacia adelante. ¿Qué no debe hacer la Iglesia del Señor en este tiempo cuando las dificultades afloran y cuando los obstáculos están ahí? Entonces vamos a leer un texto que luego yo os voy a invitar a que podamos orar conforme a lo que dice ese texto, para poder, pues recobrar un poquito el ánimo y la fuerza de saber qué tenemos que hacer con lo que ha caído en nuestras manos. Hermano, en nuestras manos ha caído por gracia de Dios un evangelio que tiene una fuerza, que tiene un contenido, que tiene un poder, que tiene una gracia interna, que hay que llevarlo a la gente que tiene hambre. Y hay gente con hambre. Creedme lo que hay gente con hambre. Nosotros tenemos que intentar por todos los medios que los obstáculos y las dificultades no nos superen y no nos nieguen la oportunidad de hablar, de decir todo lo que Cristo es en nosotros, que es mucho. Pero parece que la vida a veces nos envuelve en unas situaciones que o nos distraen, o nos entretienen, o nos saca de nosotros todo lo que podemos dar. Y en esta mañana me gustaría leer el capítulo 4 del libro de los Hechos. Que este capítulo 4 está envuelto en una situación en un contexto muy auténtico. Todos sabemos que en los primeros capítulos del libro de los Hechos se está forjando lo que es el inicio de la iglesia primitiva. Sabemos que hay un ascenso del Señor a los cielos, que desciende el Espíritu Santo y que los apóstoles y la gente creyente de aquel tiempo se encuentran en una gran dificultad de qué hacer después de que el Maestro se haya ido a los cielos. Reciben el Espíritu Santo y reciben la fuerza de Dios para hablar de algo que había acontecido que ni ellos mismos habían alcanzado a comprender.
Pero ahí tenemos que Pedro va cerca de un templo que le dicen el templo de la Hermosa y había un paralítico al lado. Y el paralítico tenía costumbre de pedir, capítulo 3 de los Hechos, tenía costumbre de pedir. Le pone las manos y Pedro se acerca y le dice, mira, yo no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y es importante que muchas veces la gente está pidiendo a lo mejor cosas que no necesita. Y es la iglesia la que tiene que ver esa necesidad del corazón y del alma para darle lo que tenemos. Quizás le damos comida y le solventamos 3 días de hambruna. Le damos ropa y le solventamos otros 3 días de pasar frío o de cubrirle su cubierta de ropa. Pero su gran necesidad está en el alma. La gran necesidad de la gente está en su alma. Hay gente que me imagino que ayer con tanto disfrute como yo vi en Antequera, habría gente con mucha problemática en su vida. La iglesia, nuestra fe tiene que saber detectar cómo darle lo que tenemos y cómo poner lo que tenemos. Y eso es algo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Dice el capítulo 4, el versículos 23 al 31, y si lo pone ahí, mejor, porque no tengo mi gafas y veo menos. Si me las das, las leo yo. Pero todo eso está dentro del entorno de un contexto donde un paralítico recibe la sanidad de Dios. Y viendo el beneficio que ese hombre recibe, porque aquí es muy interesante, aquí dice que los sacerdotes, la gente de importancia, las autoridades, los saduceos, la gente religiosa, la gente de aquel tiempo, lo primero que en lugar de ver el beneficio a una persona, ven la dificultad que esta gente está creando en la ciudad porque están predicando a Jesús y le prohíben hablar del Evangelio. Pero a mí me gusta resaltar de este capítulo 3 y 4 es que la gente que nos pone dificultades son visibles. Son autoridades, son gente religiosa, son gente políticamente de autoridad y de poder. Y era claramente visible la gente que me estaba impidiendo hablar del Evangelio. El problema es cuando yo no detesto lo que me impide hablar del Evangelio. Y podríamos hablar libremente, decir, cuando tú no hablas de Jesús, ni predicas a Jesús, ni compartes lo que Dios ha hecho en tu vida, hoy en día no hay nadie políticamente ni religiosamente que nos prohíba hablar. Nadie. Y la siguiente pregunta es, ¿qué me impide a mí hablar de Jesús? ¿O quién me impide a mí hablar de Jesús? Quizás hay elementos invisibles que no tienen forma, que no tienen voz y que de manera subliminal están tratando con mis circunstancias y me piden hablar de Jesús. Porque está claro que si alguien en la calle a mí me dice, mira, Miguel, no puede hablar del Evangelio. Yo me defiendo como gato panza arriba. ¿Tú qué dices? ¿Tú quién eres? ¿Entiendes? Pero ese elemento que me impide el Evangelio yo no lo detesto y es invisible. Y además no sé qué es ni quién es. ¿Cómo me defiendo de esos elementos? Y yo tengo que saber detectar qué me impide a mí hablar del Evangelio. ¿Qué me impide hablar a mí del Evangelio en una época como esta? De tanta necesidad y de tanta problemática en el corazón de las personas. Podemos tener una respuesta. Antes hablábamos de esa película del hijo, el niño que dominaba el viento, y el chaval tuvo la respuesta más positiva a una dificultad que se estaba creando en el pueblo. Y puso todo el empeño, es para verla. Fue a un muladar, sacó una batería antigua, una bomba de agua que no funcionaba, un aspa de eso. Mientras toda la gente estaba desanimada, ese chaval
apuntó a la solución de lo que era la solución para el problema del agua. Y nosotros ante una dificultad podemos tener dos respuestas. No hay grises, yo creo que no hay grises. O rendirnos o hacerle frente al reto. Y para eso esta gente paralímpica para mí son un ejemplo extraordinario. Que a veces me dejan en ridículo con mis desánimos, con mis depres, con mi descontento, con mi desgana. A veces esta gente a mí me reta. Si esta gente puede, gente, tú los ves, pero es curioso, gente que sale de los vestuarios para una competición de natación con los muñones de las piernas por aquí y van solos. Y esta gente tiene una capacidad de superación increíble. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos en nuestras manos con la ayuda de Dios frente a las dificultades que a veces a nosotros nos superan para hablar de Jesús? Dice que esta gente a los cuales las autoridades le dicen, mira, lo meten en la cárcel y cuando salen le dicen, mira, no podemos ignorar que este hombre ha sido sanado por el poder de Dios y que toda la gente en el pueblo sabe que ha sido sanado. Pero os vamos a prohibir que habléis más en el nombre de Jesús y de Jesús. Y ellos dicen, no podemos parar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, a veces las circunstancias que nos rodean, de manera subliminal, tapan nuestra boca. Yo no sé si estamos excesivamente preocupados, si estamos descontentos, si hay situaciones que nos superan. No sé si el desánimo ya ha llegado y se ha instalado en nuestra mente y no nos deja de prosperar. No sé si es el miedo, si es la vergüenza, si no tenemos argumentos claros para hablar. No sé qué, tú sabrás. Tú sabrás lo que hay alrededor de tu vida que te impide hablar de Jesús. Y que a veces son gente o circunstancias que vive alrededor nuestra y no las detectamos. Porque ¿qué forma tiene el desánimo? ¿De qué color es la depre? ¿Qué manera qué figura tiene el miedo o el temor? ¿De qué forma nosotros solucionamos una actitud de desánimo que nos impide hablarle? ¿Cómo le voy yo a hablar al vecino del Señor si yo estoy fatal? ¿Cómo le voy yo a hablar a mi familia si yo estoy más para allí que para acá? A veces esas son figuras que viven alrededor nuestra y nos impiden hablar. Pero me encanta la respuesta de Pedro. Dice, yo no tengo quizás lo que tú estás pidiendo, pero lo que tengo te doy. Te voy a dar lo que tengo. Te voy a dar el camino para que conozcas a Cristo Jesús. El mensaje del Evangelio, que es un mensaje de restauración, de renovación, de esperanza, de ilusión, de fuerza y de todo lo que nosotros queramos decirle a la gente que es Cristo. Y además tenemos la seguridad de que Dios respalda ese mensaje. No tenemos que inventar nada, no tenemos que adornar nada, tenemos que hablar de Cristo, de la obra de Cristo, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y yo digo, ¿qué impide que tú hables de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué circunstancias te rodean? ¿O dónde están los impedimentos? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están aquellas cosas a las que tú no quieres enfrentarte? Porque yo creo que la mayor complicación, el mayor obstáculo, el mayor problema, ¿sabéis cuál es? Nosotros mismos. Ni es el vecino, ni es el hermano, ni es el alcalde, soy yo. El mayor problema soy yo. Y yo me tengo que enfrentar a mis dificultades con una respuesta acertada. Y si yo detesto cuáles son los problemas, dice este texto.
que cuando lo dejaron libre de la cárcel, Pedro y Juan volvieron a los suyos, que es la iglesia. Capítulo 4, versículos 23 al 31. Cuando lo dejaron libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos. Les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y de los ancianos. Cuando todo el mundo oyó lo que las autoridades le habían dicho que tenían que hacer, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y dijeron: Señor, líbranos de esta, quítanos a esta gente. Pues no fue así. Dijeron: soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Si tú no hablaras de Jesús ni predicaras el Evangelio, a lo mejor sería el ciudadano perfecto para tu ciudad. Dice, y en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. O sea, una vez que nosotros reconocemos todas las circunstancias que rodean lo que hemos oído, lo que nos han dicho, una vez que yo reconozco todo lo que hay, tengo la opción de tirar para atrás, pedirle al Señor que me libre del problema y que venga otro a solucionarlo. Porque yo tengo miedo que esta gente pues me puedan volver a meter en la cárcel, me cree problemas, pierda mi reputación y pierda un poco prestigio. Y puedo libremente echar para atrás y no querer seguir adelante. Tengo toda la libertad de hacerlo. Pero el convencimiento de lo que es el Evangelio, el beneficio que hemos recibido de Dios, el consuelo que hemos recibido de Dios, el perdón de nuestros pecados, la oportunidad de acercarnos a Dios de manera inmerecida. Yo estoy convencido de eso, porque eso es lo que convence al mundo. Si yo estoy convencido de eso, la segunda parte es esta. Dice, ahora Señor, toma en cuenta tus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Esto es obra de Dios. Pero yo tengo que pedirle ayuda a Dios. Yo tengo que decir lo que a mí me dificulta para hablar de Jesús. Soy vergonzoso, soy tímido, no estoy convencido, del todo esto no lo entiendo, esas son tus circunstancias, ¿no? Pues lo mismo que esta gente oraron frente a Pilato, frente a los dirigentes políticos, los dirigentes religiosos, y reconocieron dónde estaba la dificultad y quién le estaba impidiendo hablar, porque estaban bien diferenciados, estaban bien señalados, eran personas físicas a las que estaban prohibiendo hablar. Pero en nuestro tiempo ese problema no existe. No hay nadie que nos prohíba hablar de Jesús. Nadie. Entonces, ¿qué es o dónde o cuál es el problema? Puede ser que esté distraído, que esté entretenido, que esté desgastado. ¿Hay cristianos desgastados? Sí, muchos. ¿Hay cristianos decepcionados? Sí, también muchos. ¿Hay cristianos tristes? También hay muchos. Puede que sean parte de las dificultades que tú tienes o que yo tengo, pero yo tengo que detectarlas. ¿Qué es lo que a mí me dificulta hablar de Jesús?
es una comodidad excesiva, un confort excesivo, es una falta de compromiso, es una falta de responsabilidad, es que no tengo ganas. ¿Qué es? Pues frente a ese qué es, puedes tirar hacia atrás o copiar a estos hermanos y decir, ahora Señor, tú que estás viendo todas las dificultades que estamos teniendo ahora, yo no pido que me quites el problema. Pido que nos des valor para hablar el Evangelio sin temor. O sea, que no se echaron para atrás, se echaron para adelante. Y en ese sentido, hacerle frente. A la mosca le he gustado yo más que a todos vosotros. Aquí, la puñetera. En ese hacerle frente a las dificultades donde a mí me gustaría ver la fe de nuestras vidas y la fe de la Iglesia. No nos tiene que asustar las dificultades y menos reconocerlas. Hay que reconocerlas. Porque no está mal reconocer las dificultades que tengo para hablar de Jesús. Pero una vez que las reconozco y las detesto, hay que pedirle ayuda a Dios. Ayúdanos a hablar de Jesús sin miedo. Porque Dios no nos ha dado un espíritu, como leíamos al principio, de temor. No. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. A ti y a mí, para que hablemos con valentía la palabra de Dios, para que hablemos sin temor la palabra de Dios, para que el mundo no nos entretenga, para que el mundo no nos distraiga, para que el mundo no te haga sentirte tan cómodo que no tengas necesidad de salir de tu lugar de confort y de comodidad y no anheles, no desees, no detestes en las circunstancias que hay muchísimas personas. Yo tengo que detestar eso. Y si a eso yo le añado mi propia mentalidad, igual no me ayuda a avanzar. Pero yo quiero que en esta mañana, hermanos, hagamos esta oración al Señor. Esta oración que esta gente hicieron, la podamos nosotros hacer con garantía que le estamos pidiendo a Dios de verdad que no dejemos. Fíjate, dice el capítulo 2 de 2 de Timoteo, no dejes de recordar a Jesucristo. Es curioso, ¿eh? Dice el texto así. Capítulo 2 de 2 de Timoteo 8. No dejes de recordar a Jesucristo. ¿A quién se lo tenemos que recordar? ¿A quién se lo tenemos que anunciar? ¿Se nos ha olvidado la obra de Cristo en nuestras vidas? ¿Se nos ha olvidado la ilusión que nos provoca hablar de Jesús? Que esa semilla caiga en un corazón, se arrepienta y se entregue al Señor, lo que eso provoca en la vida de un creyente. Porque no nos avergonzamos del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esa es la labor del testimonio de Cristo en nuestras vidas, hablar de Jesús, predicar a Jesús, proclamar a Jesús. Y yo tengo que estar convencido de que eso es algo que yo quiero dar. Lo que tengo, te doy. ¿Y si no tengo nada? Que también puede ser. Pídele a Dios que ponga. Pídele a Dios que ponga ganas en tu corazón de hablar de Jesús. Y si yo tengo que volver a relacionarme de una manera más íntima con Dios, pues hazlo. Todo lo que sea avanzar, romper barreras, romper obstáculos, está bien. El problema es quedarse así o andar para atrás. El problema es quedarse así o andar para atrás.
Y decía Pablo en la carta a los Filipenses, porque una cosa yo hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás. Atrás todo el mundo tenemos una cantidad de situaciones, de problemáticas, de mochilas que cuando pensamos en ellas puede que sea una fuente de dificultades para hablar de Jesús, pero tiene que ser al revés. Tiene que ser una fuente de ilusión, de esperanza, es decir, fíjate donde yo estaba hace 10, iba a decir 10, pero no, es que son más. Es que son 20, no, es que son más. Es que son más de 40. Fíjate donde yo estaba hace más de 40 años. Cómo estaba mi vida, cómo estaba mi ánimo, cómo estaba mi sentir, cómo era mi forma de pensar. Fíjate con lo que yo era y en lo que Cristo me ha convertido. No puedo parar de hablar y de decir lo que Dios ha hecho en mí. No puedo. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada, dice Romanos, me puede impedir hablar de Cristo. Y me puede separar de Cristo. Ninguna cosa creada. Tú ahí ya le pones la que quieras. Pero ninguna cosa creada me puede impedir hablar de Cristo. Ni la muerte, al que tanto miedo le tenemos, pero cuando llega la muerte no te respeta, te lleva. No te pregunta si te quieres ir, si es el tiempo, viene y te lleva. Y lo que tenemos que haber hecho en nuestro tiempo, no lo hicimos. Es como el chiste que va uno, se encuentra con, a veces porque no somos conscientes de lo que nos ocurre, pero es cierto, dice que va uno y le pregunta al médico y le dice, doctor, ¿usted cree que yo me pondré bueno? Y salta Pedro, pero si esto es el cielo. ¿Lo había entendido o no? ¿Usted cree que yo me pondré bueno? Dice, pero si yo soy San Pedro. Ya estaba muerto. Nosotros, hermanos, no podemos esperar que ese momento nos sorprenda. Nos va a sorprender. Pero lo que el texto hemos leído en esta mañana, yo me gustaría que tú fueras juntamente conmigo capaz de poder orar al Señor. Elías, tú puedes pasar cuando quieras. Elías, puedes pasar si quieres. Y vamos a cantar una canción que dice, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Te pido la paz por mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. Es importante, hermanos, que ante ese reto que es Antequera, la comarca y todos los sitios donde nosotros nos movemos, seamos capaces de pedirle a Dios por la paz de nuestra ciudad. La paz que solamente proviene de Dios y se instala en el corazón de la gente. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y con esto terminamos.